encontramos unas palabras bien significativas el día de hoy. Y hay una primera narración que aparece en el Génesis que a mí se me olvidó. El vecino leyó tan rápido que a mí se me olvidó. ¿Habrá alguien que me recuerde más o menos de qué trataba esa primera lectura? Bueno, allá primero y acá después. ¿Listo? Pues de la serpiente tentando a Adán. La serpiente tentando a Adán y a Eva. Su merced, ¿qué nos iba a decir? El pecado de Adán y Eva. ¿Qué más podemos encontrar en esa lectura? Ya me está refrescando la memoria. ¿La qué? La tentación. ¿Ninguno más? ¿Alguien da más? La desobediencia del hombre. Exactamente. Pero nosotros encontramos que Dios crea al hombre y lo coloca ¿en dónde? En el paraíso, ¿cierto? Y nos dice que creó distintas clases de árboles y nos dice muy lindos, muy hermosos. O sea, es un ambiente muy especial que Dios quiso hacer ¿para quién? Para nosotros, y nos lo dio a nosotros, y le dijo al hombre que podíamos comer absolutamente de todos menos de uno, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿cierto? Pero entonces aparece alguien por ahí. ¿Quién apareció por ahí? Satanás, en la imagen ¿de qué? De la serpiente, ¿cierto? ¿Y qué le dice Satanás a Eva? Pues que si que coman para que vean la claridad, lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo. No, él comenzó con una mentira. ¿Qué le dijo? ¿Qué mentira le dijo? No, hay otra mentira que le dijo. ¿Quién se acuerda qué mentira le dijo? Llega y le dice, ¿cierto que Dios le dijo a ustedes que no comieran de ningún árbol? El demonio es astuto y comienza a través de mentiras y a veces a través de verdades medias, ¿cierto? A tratar de meterse para darnos a nosotros la tentación, ¿cierto? A ver si caemos en qué, en el pecado. Y ese primer pecado viene sustentado con una mentira que Satanás le dice a Eva, porque nosotros sabemos que el demonio es el padre de la mentira, que hace que nosotros veamos como bueno lo que es malo y como malo lo que es bueno. Es el engañador, y comienza acá con una mentira enorme en la que Eva lo corrige, ¿cierto? Pero entonces, de todas maneras, el demonio le dice otra mentira, que es la que su merced estaba diciendo, ¿cierto? Que si comían de ese árbol no iban ¿a qué? A morir, sino que serían como Dios en cuanto al conocimiento del bien y del mal, ¿cierto? Y entonces Eva, ¿qué dijo? Vio eso como agradable, dijo, uy, no, chévere, ¿cierto? El ser uno como Dios, chévere. Ese pecado todavía no ha pasado, sigue vigente. La gente sigue queriendo ser como ¿quién? Como Dios. Pero note lo que dice la palabra. Dice, Eva vio que eso era agradable, tener conocimiento, ¿cierto? Pero es que el conocimiento es tan diferente a tener sabiduría. Podíamos tener la cabeza llena, ¿cierto?, de conocimientos, y agradable, sí. Hay hombres de mucha ciencia, de mucha cultura, tienen muchas cosas metidas en la cabeza. De hecho, nuestros grandes gobernantes tienen mucha ciencia en la mente, pero a veces vemos que muchas de esas personas, como nos dice alguien por ahí, son bárbaros ilustrados. Saben mucho, pero carecen del amor de Dios. Saben mucho, pero carecen del amor a los hermanos. Saben mucho y son egoístas. Saben mucho, pero a las demás personas no les importa. Les importa es su posición, les importa es su statu quo, y lo demás no vale absolutamente nada. ¿De qué vale una cabeza llena de conocimientos? ¿De qué valen unos bolsillos llenos de dinero? Si no está en nosotros, en nuestra vida, el amor ¿de quién? De Dios. Y a eso nos invita Dios ¿a qué? A reflexionar. Nos invita a darnos cuenta quiénes somos nosotros. Porque a la final,
Yo leía por ahí una frase que decía la otra vez, refiriéndose al hombre, y decía: qué portento, qué grandeza, magnificencia, ¿cierto?, de la creación. El ser humano, lo más grande, lo más maravilloso. Pero también decía: qué miseria, qué pudredumbre, cloaca humana, ¿cierto? Somos capaces de lo más espectacular, pero también somos capaces ¿de qué? De lo peor. El ser humano capaz de lo más espectacular, pero también capaz de las cosas más terribles que nosotros podemos realizar. De hecho, nosotros, por ejemplo, si miramos la realidad que nosotros tenemos como seres humanos, hoy estamos al borde prácticamente de la destrucción. Nunca, jamás en la historia de la humanidad habíamos tenido armas las suficientes para acabar ¿con quién? Con nosotros mismos. Y si nosotros miramos, hay avances maravillosos, espectaculares, pero desafortunadamente la ciencia muchas veces no cumple con el objetivo con la que Dios nos las ha dado. ¿Qué objetivos? ¿Para qué es la ciencia? La ciencia Dios nos la dio para que nosotros pusiéramos el mundo a nuestros pies. La ciencia Dios nos la dio para mejorar nuestras condiciones de vida. Pero desafortunadamente nosotros vemos que a veces la ciencia la utilizamos con otros intereses. Y vemos como, por ejemplo, muchos avances técnicos científicos están siendo utilizados para la creación incluso de enfermedades. Algunos aseguran que el coronavirus es una enfermedad de laboratorio que se escapó, y que vean las cosas que está sucediendo en el mundo. Tanto así que nos advierten de una pandemia terrible, y desafortunadamente los países que van a ser más afectados son los países tercermundistas como el nuestro, porque no contamos con la ciencia, con la tecnología, con los medios apropiados como tienen los países primermundistas. Otros dicen que ese salta de mala administración de algunos recursos en una plaza de mercado y que de ahí saltó, pero son muchas las cosas que pasan hoy. ¿Cuál es la verdad? La Biblia nos muestra que el demonio anda con la mentira, y hoy nos dicen muchas mentiras y nos están metiendo tantas cosas en nuestra vida a través de mentiras que aparecen como si fueran verdades, pero si vamos a la realidad solamente son engaños, engaños que nos dan para montarse en el poder, en el curubito. Ahora miremos nosotros la realidad de nosotros mismos como seres humanos. Estamos nosotros inmersos dentro de un proceso muy especial al que Dios nos invita, y que es la cuaresma que iniciamos el miércoles de ceniza. 40 días con sus 40 noches. Y en el Evangelio vemos precisamente a Jesús ayunando 40 días con sus 40 noches. Y curioso, Jesús sintió hambre. Y cuando estaba ya sintiendo necesidad, adivine quién apareció. Satanás. Apareció el diablo para poner en tentación ¿a quién? A Jesús. Cuando vio que afloró en Jesús alguna necesidad, entonces apareció el diablo para tentar ¿a quién? A Jesús. Y así pasa con nosotros. A veces nosotros estamos ahí. Y cuando aparecen necesidades, aparecen tentaciones en nuestra vida. Pero entonces esa experiencia de Jesús allí en el desierto, orando con sus 40 días y 40 noches, nos trae una gran enseñanza. Y es que nosotros somos dueños ¿de qué? De nuestra vida. Nosotros somos capaces de tomar la decisión de decirle a Dios que sí, o de decirle a Dios que no. Desde un comienzo Dios lo dispuso así y nos dio a nosotros el libre albedrío. ¿Cuál es el libre albedrío? La capacidad de decir nosotros ante el bien o ante el mal, sí o no. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Recordemos que Dios nos puso en nuestro interior algo que nosotros llamamos conciencia. ¿Qué es la conciencia? Conciencia, con conocimiento. La persona sabe
Y Dios colocó esa conciencia que nos advierte a nosotros. Hay la ley de la advertencia. Siempre que nosotros vamos a hacer algo, nosotros sabemos si eso que vamos a hacer es correcto, si es bueno o si es malo. ¿Qué tenemos que hacer? Escuchar la voz de Dios que obra en nuestra conciencia y discernir entre el bien y el mal. Y si nosotros estamos pegados a las cosas de Dios, por supuesto, habiendo orado y teniendo a Dios en nuestro corazón, tenemos la fortaleza y la energía para decirle a la tentación que no. Para decirle a la tentación que no. Hay una pregunta. Tenemos aquí dos términos importantes: tentación y el otro es pecado. ¿Qué será la tentación? ¿Quién me quiere decir? ¿Alguna persona que me diga qué será la tentación? ¿Quién me quiere decir? Sabe, pero no lo podemos explicar, ¿cierto? No hacerlo. Exactamente, es como esa tendencia a veces que nosotros tenemos de hacer algo que no es correcto, ¿cierto? Es como esa inclinación que nosotros tenemos a veces a hacer las cosas que no son correctas. Es lo que nosotros llamamos tentación, ¿cierto? ¿Y qué será el pecado entonces? Hacerlo, exactamente. Mientras que la tentación es la inclinación hacia algo, ¿cierto? El pecado ya es la acción concreta en la que nosotros realizamos eso en lo que hemos sido tentados. Entonces viene una pregunta: ¿la tentación es pecado? No, la tentación no es pecado. El pecado es dejarse llevar por la tentación, por esas malas inclinaciones. Pero entonces nosotros tenemos una temporada tan espectacular. Esa temporada tan espectacular es esta, la que estamos viviendo ahora, la Cuaresma, 40 días y 40 noches. ¿Qué significa el término 40? El tiempo suficiente para algo. El pueblo de Israel caminó 40 años con sus 40 noches por el desierto, el tiempo suficiente para llegar ¿a dónde? A la tierra prometida. Jesús oró allí sus 40 días y 40 noches, el tiempo suficiente para tener esa conexión ¿con quién? Con su Padre, y poder ofrendar su vida y dar su vida para salvarnos ¿a quién? A nosotros. Y vemos como en la segunda lectura San Pablo nos dice: por un hombre entró el pecado al mundo, ¿cierto? Por un hombre. Pero dice, por un hombre también entró ¿qué? La gracia. Pero lo que me encanta que dice San Pablo es que por un hombre a veces hay personas injustas que participan las consecuencias del pecado, ¿cierto? Pero nos manifiesta San Pablo que la salvación de Jesús es tan plena que está dada absolutamente ¿para quién? Para todos. O sea, la salvación de Jesús es plena. La salvación de Jesús no es particular, no es para un grupo. La salvación de Jesús es absolutamente ¿para quién? Para todos, suficiente. Y entonces viene una pregunta: ¿queremos nosotros participar de esa gracia? Porque si nosotros queremos participar de esa gracia, tenemos que modelar nuestra vida. Si queremos participar de esa gracia de la salvación, tenemos que aceptar a Jesús y a Cristo, no solamente en nuestra mente para decir creo, porque es fácil decir creo. Hay que bajarlo ¿a dónde? Al corazón, para que nosotros lo hagamos vida, para que ese Jesús se haga realidad en todo lo que yo hago, en mi trabajo, en mi familia, donde voy, por la calle, donde sea. Allí nosotros debemos marcar esa diferencia de ser cristiano. Esta semana se me acercó un amigo allá en Fusa y me dice: Orlandito, yo quiero que usted me explique y me diga, porque es que yo le pregunté a una hermana cristiana y no sé, yo de todas maneras, usted es mi amigo, todas esas cosas, y yo le creo un poquito más a usted, me dijo. Es que usted sabe el problema con mi esposa, me dijo.
Y claro, ellos llevan un problema complicado con la esposa, se separaron, eso van ataques por un lado, van ataques por el otro, van comentarios por un lado, van comentarios por el otro. Sin embargo, el que ha sido más afectado de todo ese proceso ha sido él. Y entonces me dijo: Orlandito, ¿debo perdonarla? Yo le dije: se lo voy a decir en una frase sencilla, para que su merced me entienda. No le voy a complicar la vida, pero se lo voy a decir en una frase sencilla, para no hacerme explicaciones enormes. Si tú eres cristiano, por el simple hecho de ser cristiano, unas muestras de que su merced eres buen cristiano, debes perdonar. Porque la mejor muestra de amor que nosotros tenemos hacia nuestros hermanos están cuando yo soy capaz de perdonar a aquel que me ha causado daño. Si tú lo veíamos en la semana pasada, me parece, en la lectura, ¿cierto? Si tú perdonas solamente o amas solamente a los que te quieren, ¡qué gracia! ¡Qué gracia! ¿Cuál es la gracia? Debemos amar y perdonar a aquellos que incluso nos hacen daño. Y entonces esa fue la frase sencilla. Si eres cristiano, por el simple hecho de ser cristiano, debes perdonar. Porque Jesucristo nos enseñó a amar incluso a aquellos que nos odian y nos persiguen, y debemos orar por ellos y perdonarlos. Es complicado a veces. Y ahí está la grandeza del cristiano. Y ahí es donde esta cuaresma nosotros hacemos el proceso. Y la cuaresma es el proceso de nosotros buscar los medios necesarios para limar las asperezas que tenemos. ¿Con quién? Con Dios. Es el proceso que nosotros hacemos para conocernos ¿a quién? A nosotros mismos, y darnos cuenta cuáles son nuestras cualidades, pero darnos cuenta también cuáles son nuestras debilidades. Y en oración dice ayuno y penitencia. A veces decimos oración, ayuno, penitencia, pero resulta que la penitencia y el ayuno son una forma de orar. Si usted ayuna sin orar, no hace nada, usted se mortifica, está aguantando hambre, exactamente, no ha hecho absolutamente nada. El ayuno es una oración más fuerte, más entregada, para mortificar el cuerpo y mostrarle al Señor que queremos estar con Él, y mostrarle al demonio que no puede con nosotros, que con Dios nosotros siempre salimos vencedores, que con Dios nosotros triunfamos, que con Dios el pecado, el demonio, Satanás y el mal no tiene absolutamente nada que hacer en nuestra vida, porque con Cristo nosotros somos vencedores. Consciente de esa experiencia y de ese llamado que Dios nos hace en esta cuaresma, tomemos algo que en nuestra vida no está bien, y en este tiempo de cuaresma pidámosles al Señor, con nuestra oración, con nuestro ayuno y con nuestra penitencia, que nos ayude a superarnos, a esforzarnos para ser delante de Dios más agradables a sus ojos. Amén.